Dios del cielo, Dios de toda gracia, venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, dándote gracias por este día, por lo que se va a hacer aquí en esta cabina. Te lo presentamos, lo ponemos delante de ti. Pidiéndote, Señor, que tu reino venga a nuestras vidas, que tu voluntad sea hecha, que tú nos perdones nuestros pecados. Padre, te presentamos ahora de manera especial por las vidas de los familiares que perdieron seres queridos, Señor, en esta tragedia. Y te pedimos en el nombre de Jesús consuelo y paz, Señor. Padre, tú eres un Dios que tienes control de tu universo, tú eres un Dios soberano. Hay cosas que no la entendemos, pero te pedimos ahora paz y misericordia para aquellos, Señor, que están sufriendo, los que quedaron heridos. Padre, que tú traigas luz y paz, Señor, a todos los afectados, todos los envueltos en esta tragedia, Señor. Padre, que no sigan pasando tragedias. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú alertes a las, a la- al pueblo dominicano, tanto privado como público, Señor, de que si una tragedia se puede evitar, hagamos el esfuerzo, Señor, porque la vida no retorna. Te pedimos que tú, lo que vamos aquí a hablar, sea para tu gloria, para tu gracia y para edificación y para que no sigan pasando Mayesset en este país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Leemos el verso de la Biblia. Ok. Siempre es Sí, bueno hablar la palabra de Dios. cuando iniciemos. Vamos, Ok. Sí. vamos arriba. Bueno, vamos. Vamos arriba. Ya. Sí, sí, dale, dale. Dale, José. 3, 2, 1 y graba. Por esto cayó el jet set. Y vamos a contarlo, narrarlo con detalles con dos expertos. Nos acompaña el ingeniero Jesús Fernández, que ya es un habitual de la casa. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por invitarnos. Y Bienvenido. vía telefónica tenemos a nuestro querido ingeniero don Alex Ramírez de Marchena. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Todo bien? Bien, bien, estamos por acá para siempre ayudar a orientar a la población y también expresarle mis condolencias a todo aquel que perdió un ser querido en esa tragedia que se pudo evitar. Eso es lo lamentable del tema, que se pudo evitar. Hubo mucha negligencia y falta de profesionalidad y esto es lo que vamos a conversar en estos minutos, ¿no? Así mismo es. Dígame, ingeniero, entonces. Jesús Fernández. Bueno, antes de comenzar, vamos a dar la primicia a Cristo. Vamos a leer un verso en Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo Jesús, el que lo acepta como Salvador, el que se arrepiente de su pecado y toma su cruz y le sigue, no morirá jamás, tiene vida eterna. Aunque pase de este plano terrenal, pasa a otro plano que es la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, en materia, estamos a su orden, pregunten lo que ustedes quieran, que dentro de mi humilde capacidad arrojaremos luz a sus preguntas. Bien, hace ya mañana se cumple un año de la tragedia del jet set. Y en en el conocimiento de las facultades del juez que le da para enviar esto a juicio de fondo, la defensa pues solicitó un peritaje independiente del Ministerio Público. Y que primero vamos a recordar a las personas lo que el peritaje oficial pues mostró y qué quiere demostrar diferente el peritaje que está solicitando la defensa. Muy bien. Hay un oficial, tiene 10 puntos. Yo tengo varias opiniones profesionales. Ujú. Uno toca 20 puntos, otro toca 10 puntos, otro toca 7. Entonces, ustedes me dicen si nos podemos concentrar en cuál de ellos. ¿Quieren el de los 20 puntos? Vamos. Con las normas y Vamos. estándares. Bueno, el de los 20 puntos que nota inclusive los estándares internacionales que avalan este expertise,
¿Tú quieres que te lo cuente todo y después lo desglosamos? Sí, desglóselo ahí, sí, lo más Bueno, exhaustivo posible. vamos a ir leyendo los 20. La primera que pone antigüedad de la estructura. Ujú, La segunda, cubierta de grandes luces, o sea, las vigas T eran muy largas. ujú, Un fallo posible del sistema potenzado, filtraciones de agua constante, ujú. carbonatación del concreto, ingreso de cloruros y sales marinas a la estructura, lo cual es una misma cosa, lo único que te lo voy detallando, pero cuando todo esto se junta, se hace una tormenta perfecta. Lluvia ácida, contaminación atmosférica. Sabemos la lluvia ácida es un tema mundial. Contaminación atmosférica, es una zona industrial. Corrosión del acero de refuerzo, sí, eso se pudo ver en la foto luego del colapso, se veían varillas corroídas que estaban dentro del hormigón. Y el acero pretensado también parece que tuvo el tema de la corrosión, aquí lo dice. Corrosión del acero de refuerzo, o sea, el acero, los tendones del potensado o pretensado, sobrecarga por capas o finos añadidos. Ahí me hace una referencia a unas normas, unos estándares, que el ACI 318, ASCE 7. Incendio previo, según la norma NFPA 921, ACI 216, ACI 364. Los incendios previos cambian la dimensión del metal. El metal expande. Cuando un metal expande, que está diseñado para contraer un concreto y se expande, ese concreto pierde su tracción. Entonces puede colapsar. Entonces son detalles. Por eso que fuera de aquí, cuando hay un incendio, hay muchas estructuras que tú la ves bien y la demuelen, sencillamente porque el potencial pretensado del cable con el calor expandió. Entonces está diseñado para que tense y al tener calor se distiende. Entonces al extenderse, esas vigas largas Ujú. pierden la tracción. ¿Qué pasa? Colapsan. Si tú sumas eso al óxido, al tiempo, a que el concreto se ha ido carbonatando por tanta lluvia que le ha caído con sales marinas acumuladas de 60 años, eso te va cambiando el pH del concreto. El concreto ya no protege la varilla, ni el acero, ni el tendón. Ahí, realmente, es, según la teoría, fue algo multifactorial. Multicausal. Claro. Tenemos, ellos hacían reparaciones cosméticas en lugar de reparaciones estructurales. Eso también se ve en los videos, en los testimonios. Por ejemplo, se cambiaba un plafón, pero se le seguía cayendo pedazos del hormigón encima del plafón, lo seguía rompiendo. Entonces había, lo que dice aquí, ya el concreto estaba carbonatado y parece que sencillamente, al no tener el pretensado haciendo su función, Mm. el hormigón estaba yéndose. Vamos haciendo por los hormigón, se iba desgranando, iba botando pedazos. Es una alerta muy, muy, muy obvia de que algo estaba mal. Habían deformaciones agravadas de flechas. ¿Qué es esto? Lo mismo que hablamos. Tú tienes una viga muy, muy, muy larga. Cuando va doblándose, justamente en el medio, que es donde hace la fuerza mayor, comienza a desgranarse. Eso se llama una deformación por efecto de flecha. Flecha es carga. Entonces hay una ausencia de revisión estructural formal. Cuando pasan esas cosas y luego de un fuego, hay que hacer una revisión estructural formal. O sea, tú tienes que quitar el plafón, quitar el chirro, donde el concreto se craqueó, como decimos aquí, porque cuando hay un fuego, el concreto explota y bota pedazos. Después, normal, mucha gente lo que hace es que lo pañeta de nuevo. No, no, ahí amerita una revisión estructural formal. Posible pérdida de adherencia entre el concreto y el acero. Cuando el acero se oxida, el acero está diseñado para agarrarte el hormigón. Repetimos, para que no haya tracción, porque tú lo aprietas el hormigón 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Te lo aguanta perfectamente. Centímetro cuadrado, una cosita. Tú le pones una bomba, es una probeta, pero cuando tú lo alas, ese que te aguanta 300 no te aguanta 32. Al 10% él ala y para. Entonces, cuando hay un óxido en la varilla, un óxido en el cable, el hormigón hace esto, se rueda, porque ese óxido alrededor te da un, una desconexión entre el hormigón y el acero. Entonces ahí se rueda. Cuando hay óxido, como el óxido que se vio ahí luego de la caída, eso es normal. Entonces,
Ahí hubo una reducción de capacidad del sistema. El sistema completo falla, porque tú tienes óxido, tú tienes concreto carbonatado. Inclusive yo estuve viendo ayer en el informe de Mauricio Ortega, tú veías la calidad del hormigón por el color, tú te das cuenta de que no es un hormigón gris, sino que está casi blancuzco. Eso es algo que pasa con la carbonatación. Cuando carbonata el concreto, se pone blancuzco, porque suelta su cal. Entonces la cal, ya el concreto se va debilitando, se va volviendo poroso, se está volviendo seca. Dice aquí, pues según la norma 6562, según lo que pudimos ver, y estos son teorías por el expertise de los 30 años, más todo lo que pasó ahí. Tú lo pones en una computadora normal con un sistema de inteligencia artificial y te va a decir que hubo un colapso progresivo, no fue un día para otro. Eso venía hablando, venía soltando. Cuando tú ves que entra agua a una propiedad que le hay que poner una lona azul para tapar el agua, ya lo que tú tienes ahí arriba es una tronera. Ya tú tienes un techo totalmente permeado. El nivel de agua que yo vi que entraba ahí era un nivel alarmante y peligroso. Entonces, ahí hubo en el punto número 10. Disculpe, ese nivel de agua que entraba allí era como para que nunca ese cemento estuviera realmente seco por las continuas lluvias de un Mira, país como este, ¿no? Mira, ahí hubo algo que está en el punto 10 que se llama sobrecarga por recrecidos finos o capas añadidas. Fíjate algo. Ese hormigón que vi ahí, recuerda que mi expertise son corrosión, cargas, materiales. Perdón, cargas, eso lo maneja mejor, mucho mejor, o lo maneja muy bien de Marchena a otros ingenieros. Mi expertise es en materiales, ¿ok? Materiales que son plásticos, epóxicos, recubrimiento, acero, concreto. Me concentro en materiales. Sí. Bien. Cuando tú encima de un hormigón, calidad 3, 240, 330, 400 kilogramos por centímetro cuadrado, es un súper hormigón. Que normalmente esas vigas doble T, viga T, que estaban ahí, hay que usarlo para que te resistan las luces largas. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes encima una filtración y tú le añades un fino, tú no sabes qué mezcla, qué calidad, qué dureza tiene. Esos finos tienden a absorber mucha agua. Entonces, si ese fino no funcionó y después le ponen encima una lona asfáltica que yo no me gustan, no son para el Caribe, son diseñadas para techo doble agua o tres aguas, que el agua ruede. La lona asfáltica normalmente tiende a desprenderse. 2, 3 años ya tú tienes debajo de la lona asfáltica agua. Entonces, si tú te encuentras que se mete el agua y tú tienes debajo un fino muy poroso, ese fino sencillamente va a ser como yo diría, una esponja. Entonces, si no tiene una buena asesoría y tú luego quitas tu lona asfáltica y luego le pones otro fino, tú estás añadiendo carga, una carga no diseñada para la estructura. Tú juntas esa carga, más la lluvia ácida, más la sal acumulada porque estaba al frente al mar, más un incendio previo, más todo lo que se juntó ahí, tú vas a tener una tormenta perfecta. Entonces, esa sobrecarga, que es el punto 10, que me está dando el expertise de este estudio, es grave, porque tiene dos cosas. Tú añades carga seca, pero cuando llueve se empapa. Entonces tiene doble carga de la lluvia más ese concreto. Empapado. Y no te funciona. Entonces, si tú luego de eso, tu solución es poner otra capa más de carga con un concreto no adecuado, porque el fino realmente, luego de tú hacer una losa, un plato, como decimos aquí, el fino real, el diseño es que el agua se canalice hacia un punto, no que el fino per se sea tu sellador, porque el fino no va a ser tu sellador, porque el fino va a craquear. Entonces, el fino, ahí lo usaron como sellador del techo, para que no siga pasando agua, pero ¿qué pasa? El fino no resuelve, porque el fino con las vibraciones, la acústica, los movimientos y además la calidad del concreto. Hay una mezcla, recuerden que los míos son materiales, que se llama el 1, 2, 3, que es una mezcla rica. Es una funda de concreto de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Cuando tú haces esa mezcla, tú tienes un techo
no un techo, perdón, una mezcla adecuada. Pero si tú la quieres mejorar, tú tienes que aumentar el concreto y bajar los otros agregados. Ahí tú enriqueces la mezcla. Entonces tú le vas dando más calidad. Y si le añades un aditivo con un espesante, la mezcla va a ser mucho más rica, que es lo que hacen las concreteras. Le añaden aditivo para que el concreto sea más o menos fuerte. Entonces, si tú en vez de hacerlo así, tú coges y coges 2 o 3 personas a pala y haces una mezcla, no, eso no va a quedar homogéneo. Ni siquiera por lo menos buscas un trompo y mezcla, tú va a quedar mucho más homogénea tu mezcla. Entonces, tu fino va a ser un problema. En vez de ser una solución, va a ser un problema porque tú vas a tener, como te digo, mucha carga, va a tragar agua, no va a resolver, le hace otro fino, vuelve a lo mismo, le hace otro fino. Y yo vi ayer en el informe, Alicia Ortega, en la torta, ¿verdad? Y tú cuentas las capas, tú las miras. Es como la madera, cuando va creciendo, tú ves las vetas, ¿verdad? Ahí se notaron, yo calculé, yo conté 6 finos. Wow. Sí. Entonces, tú tienes un hormigón que tu doble T tiene 4 pulgadas, un ejemplo, y tú tienes 20 pulgadas de fino. Bien. Qué locura. Vamos a escuchar al ingeniero Alex Ramírez. ¿Nos escucha, ingeniero? Lo tenemos Buenas, ahí, ingeniero. José. Lo tenemos, José, ahí. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Ustedes sí. me escuchan bien? Lo escuchamos bien. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre lo que falló en esa estructura del jet set y que produjo esta barbaridad, esta catástrofe? Bueno, primero, saludos a Jesús, Maracayo, Edwin, mi abrazo para ustedes. Igual mi para usted. respeto. Lo primero, a mi humilde opinión, que falló fue la persona como tal, o sea, el empresario, su objetivo, sus intenciones, ¿tenía una intención delictuosa o no la tenía? El español es un idioma muy, muy rico en cuanto a significado, y los abogados interpretan, esa es la herramienta principal del abogado, interpretar cosas, un peritaje, si se cayó o no la losa por ciertas situaciones. Cada palabra tiene un significado, y yo quiero irme un momentito a este campo de la interpretación. No es lo mismo la resistencia que la rigidez. Mucha gente lo confunde eso. La resistencia es la capacidad del material de soportar cargas sin romperse. Y la rigidez es la capacidad del material para resistir la deformación. O sea que en pocas palabras, la resistencia trata de que no se rompa y la rigidez trata de que no se doble o se deforme. Esos conceptos habría que conocer si el empresario o el dueño del local o las personas que él había consultado en cuanto a las filtraciones y si los plafones y demás tenían conocimiento de esto. Y entonces ahí viene el área de la intención delictuosa o no delictuosa. Pero ¿qué sucede? Cuando no hay intención delictuosa, también, o sea, que la persona no está pensando hacer el daño, cuando no hay esa intención, también hay una parte que está dentro de eso, que se llama la responsabilidad estricta y el delito culposo o imprudente. La persona imprudente que ve las señales, pero que no las advierte, pero las está viendo y con negligencia grave o impericia o imprudencia no las acata, o sea, no toma las previsiones, entonces es pasible de ser vista por la población como está sucediendo, como alguien que causó el daño. O sea, esto es un tema que puede ser visto de diferentes ángulos, pero si nos vamos al punto de la ingeniería civil, porque al final esta persona que comete el fallo está vinculada al fallo también de la estructura, aunque la estructura no tiene un alma, ni tiene un cerebro. La estructura tiene un actuar, dependiendo de situaciones estructurales. La resistencia del concreto, el deterioro del concreto, la colocación de las varillas, pero no tiene un alma de por sí. Quien tiene el alma y que tiene el cerebro para decidir algo es el propietario del local, o los técnicos,
o un empleado que advierte varias veces al propietario, hay un problema. Entonces, de ahí se gira casi todo lo que está sucediendo ahora mismo. Un peritaje, un abogado, un juez manda a hacer un peritaje. ¿Pero qué es un peritaje? Si tú te puedes saber un diccionario, porque es un asunto de significado de palabra, de lo que significa una palabra, porque el lenguaje es importante en este caso. Sí. Un peritaje es una evaluación técnica que se centra en la estabilidad, resistencia y seguridad de un edificio, de una edificación, pero no es cuando está destruida, es antes. Es antes. Una vez ya está esparcido los pedazos, que me dicen que hasta por Santiago andan, ya ese peritaje no es posible, porque aquel peritaje que se hace para la estabilidad, resistencia y seguridad de una edificación, ya eso no se pudo comprobar en ese momento. Responsabilidad en parte de obras públicas, porque eso era un negocio, aunque era de un señor privado, era un lugar público donde la gente asistía. Responsabilidad del ayuntamiento, responsabilidad compartida. El que más tiene, desde mi punto de vista humilde, porque no soy abogado, es el propietario como tal. Y esto no puede ser excluido, porque así como producía dinero, así también tenía que gastarlo. ¿Para qué? Para que su edificación se mantuviera columne y tuviera la seguridad y no el problema que ahora mismo está sucediendo. Pero, Entonces, si no podemos ver... Ingeniero, Esto- pero se está hablando Dime. de un peritaje forense. Forense, tú dices. Sí, Sí. claro. Sí, bueno, es un peritaje forense, pero ¿qué sucede? Tú tienes que tener al principio unos antecedentes de la persona. Incluso si hay una muerte, vamos a ponerlo en un ser humano, una muerte. Tú tienes que conocer qué pasaba antes con esa persona. ¿Qué tenía esa persona? ¿Cómo era? ¿Cómo era su salud? Tú tienes que conocer antes, porque eso, antes y después, ambas cosas son importantes para la verdad del presente. Tú no puedes excluir cómo era la edificación. Por más que tú entres en una prueba invasiva o no, porque hay muchos métodos, ya puedes poner una ecosonda, o puedes poner un pulso eléctrico, eso era antes de. Ahora es muy poco lo que tú puedes, para ser justo, ¿no? Es muy poco lo que tú puedes en un peritaje forense decir, esto sucedió exactamente, y está muy subjetivo, es muy subjetivo. Por esto. Tú tenías que tener una fotografía del pasado, de cómo estaba esa edificación. No basta con el futuro. Fíjense que la vida todo se estructura en pasado, presente y futuro. Sí. Entonces ese es el peritaje que más vale. Eso era lo que tenía que... El peritaje estructural bien realizado permite decidir si conviene reparar, reforzar o restringir un uso. No es lo forense. Entonces, un momento, hay que reforzar o destruir o demoler esa estructura. O sea, ahí era que tenía eso que suceder. Y eso fue advertido. Habían señales. Y no se hizo. Y me parece que ahí es que debería la justicia concentrarse. Nada de que un asunto de que aparezca un pedacito de hormigón o un pedacito de varilla. Yo estuve en el lugar y yo recogí algunos pedazos. Y en un programa de televisión fatigué un alambre que se usa para unir las varillas y demostré que la fatiga también es un aspecto que hace que colapsen las estructuras, como esta, que fue un efecto pancake, porque tampoco se estaba despedazando despacio, pero después fue pancake, fue completo todo, no fue por parte. Entonces eso es lo que yo veo, que aquí se está jugando con la interpretación de las palabras. ¿Para qué objetivo? ¿Cuál será el objetivo? No sé. Ustedes saben que los abogados tienen que también ganar dinero, ¿no? Pero esto tiene más un aspecto civil,
de ingeniería civil, que es lo que está hablando Jesús. O sea, un tema de que debe estar incluido y debe tomarse en consideración pasado, presente y futuro Muy bien. de esa edificación. Muy bien. Jesús, tú tienes unas imágenes ahí. ¿Quieres? ¿Tú quieres? Sí. Sí, Vamos vamos a... Ve comentándola. En lo que yo dame un la... segundo, sí, espérate, que estoy. Sí. Estaba. Miren, hay que decir también que Antonio Espaillat, porque él es que lo firma, acaba de lanzar un comunicado en espacio pagado en los periódicos. Vamos a ponerlo ahí, José, a Sí, leerlo. vamos a ponerlo a... Wow. Bien, dice Antonio Espaillat, hace un año vivimos una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de nuestro país. Hoy recordamos compungidos, con respeto y dignidad a quienes partieron. Reconocemos el dolor de quienes sobrevivieron y continúan enfrentando sus consecuencias, así como el de las familias afectadas en lo más profundo de sus vidas. En una fecha como esta, entendemos que este es un día que pertenece de manera plena y legítima a quienes han vivido esta tragedia en primera persona. Y en segunda y en tercera también. Ese dolor no resulta ajeno para nosotros. Bueno, aquí en ese párrafo, José, ese dolor no resulta ajeno para nosotros. Para nosotros. O sea, que no... Qué cuidado, ¿ah? Ajá, Qué no, cuidado. no hubo cuidado a la hora de Que la memoria... revisar ese comunicado. Continúa. publicarlo. Continúa diciendo que la memoria de quienes partieron sea honrada con dignidad para todos. Que quienes continúan aquí encuentren fortaleza, consuelo y la solidaridad colectiva. Con mucho respeto. Bueno, familia Espaillat. Sí, firma la familia Espaillat. Pero Espacio increíble, pagado. a un año de esta barbaridad todavía no aprenden de su error, de su mal manejo. De su mal manejo. Increíble. Una falta, ¿no? Un error gravísimo ahí a nivel ortográfico, en un espacio pagado en los medios de difusión de República Dominicana masivos. Qué barbaridad. Jesús, vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Cuál foto tú tienes? ¿Cuál lo digo? No, dime la que tú quieres. No puede ser esta. ¿Cómo dice el título de esa? Esa dice posibles causas técnicas del colapso. Ok, ve leyéndola ahí. Vamos a darle ahí. Posibles causas técnicas. Ve, no, ve. Lo van leyendo lo que Ah, van bueno, la exponiendo. primera, la que hablamos, lo que hablamos ahorita, antigüedad de la estructura, una estructura con 60 años, una estructura que tiene que tener mucho más cuidado de una estructura nueva, porque es una estructura que ya, tanto el hormigón como el acero, por un proceso natural del tiempo, va desgastando. Entonces, hay unos estándares que hablan de eso, que es los estándares ACI 562 y ACI 364. Nos dice que con el tiempo, todo, el cuerpo humano, el ser humano, hasta el planeta va envejeciendo, entonces necesita un cuidado mayor. No es lo mismo tú atender a un anciano que atender a una persona de 30 años, en el caso de una enfermedad o en caso de la vida misma. Vamos a ponerla en pantalla. Sí, ponlo, José. Exacto. Ahí tenemos las Perfecto. causas, ¿verdad? Posibles, Las exacto. causas posibles ahí enumeradas. Técnicas, exactamente. Estructuras antiguas necesitan mucha revisión, necesitan mucho cuidado. Hay un aparatito, se llama esclerómetro, que le da un golpe a la pared y rebota, y ahí te dice más o menos qué condición tiene tu hormigón, si está carbonatándose, o sea que está poroso, etcétera, etcétera. Son pruebas que se hacen, como decía de Marchena, antes de, no después. Entonces, atención país, estructuras antiguas tienen que mantenerse, ojo con ellas, ojo. Cubierta de grandes luces, una estructura que tenga poca columna y que tenga luces, o como llamamos aquí, un techo, un plato muy largo, y todo descanse, los dos apoyos, tiene que tener también mucha revisión. ¿Por qué? Porque tú estás llevando la ingeniería al límite. Tú no tienes columnas en el medio. Cualquier fallo del techo, una columna no permite que no colapse completo, sino que se descanse sobre una columna. Luces muy largas necesitan mucha atención, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque están ya trabajando a su límite. Entonces, tú no puedes ponerle más carga encima. Y si la pones, tiene que ser con control o con dirección.
Debe buscarte una gente como de Marchena y decirle, mira, yo voy a hacer esta operación en mi edificio, necesito un expertise profesional de ese tema, y gente como de Marchena te va a decir, mira, le vas a poner más carga, pon una columna aquí o ponle una otra viga, o sea, ingeniería básica. Entonces, sistema del post-tensado. Bueno, cuando fuimos allá al sitio luego del YESET, recuerdo, la fundación nace luego del YESET, tratando de que el país, por lo menos en los temas que manejamos, que son los materiales, la corrosión, los recubrimientos, y aportar un poquito al país. Ujú. El potensado es maravilloso, tú tienes que estar ojo con él, porque potensado, tú haces tu vaciado, tu concreto, luego le pones un cable dentro de un tubo y tú lo bombeas en sitio, lo expandes. Entonces le pones luego vamos a poner una especie de arandela que sellan el cable para que mantenga siempre en rigidez. Siempre hay que estar encima de su cable potensado, porque esa es la vida del sistema. Si eso floja, se oxida o rueda dentro de una especie de tubo que se le pone, entonces tú tienes que cuidarlo. Pudo ser un fallo del potensado. Bueno, al final el cable se dio, o sea, cuando se cae el plato es porque el cable no está haciendo la tracción, no está dando. Entonces tenemos aquí carbonatación del concreto. Sí, es normal, y la lluvia ácida nos está llevando a que todo concreto tiene que ser protegido, súper protegido. Señores, algo básico. Yo me paro en la Núñez con 27. Yo miro los muritos que hizo Odebrecht cuando hicieron el paso de nivel, y tú ves el muro, ya está, vamos a decirle en dominicano, lo entiendo, picado de la lluvia ácida, porque la lluvia ácida cuando cae no es más que el humo del vehículo, que es dióxido de azufre o óxido nitroso. Cuando sube, ahí mismo llueve, ya se cambia a ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y eso ahí mismo él cambia por la lluvia cayendo. Y cuando ahora hay mucho más vehículos y hay mucha más lluvia por el cambio climático, porque tenemos más agua en el mar, porque el polo se derrite, tengo más agua. Cuando el sol le da, hay más calor, más agua. Fíjense que las lluvias son más intensas, son más fuertes. Inclusive, yo le he comentado que mi papá era de España, de Galicia, y yo veo puente de 2000 años, y ahora hace un año una dana en Valencia, en otro pueblo de España, Barrio con está todo. barriendo puentes que tenían 2000 años. O sea, hay un cambio. Señores, ojo, hay un cambio climático. Tenemos que cubrirnos más. Entonces, Sí, nosotros tenemos dinero para eso. bueno, pero mira qué fácil. Hemos pedido prestado más de 1.000 millones Bueno, señores, para eso. acuérdense que los temas míos, yo me concentro en lo técnico. No, el dinero que se hace sí debe invertirse bien. Estamos de acuerdo en eso. Seguimos con los temas aquí, ¿verdad? Tenemos el tema de la lluvia ácida, la contaminación atmosférica. Hay por ahí industria tirando humo, etcétera. Eso es parte. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué número? Corrosión del acero de refuerzo. Bueno, cuando yo estuve allá, sí habían, bueno, las fotos lo dicen, dentro del hormigón ya la varilla muchas estaban corroídas. Ya, inclusive ya había dice varilla discontinua, me explico. que se habían roto. Ya no había continuidad. ¿Tú te das Sí, cuenta? claro. La Ya foto- ahí, la por lo foto- menos, en ese punto no había corrosión. No, ya Ya ahí, no existía la varilla. ya, exacto, y además va perdiendo espesor. Imagina. El acero, cuando va perdiendo espesor, va perdiendo también su capacidad de carga, de ayudar al concreto a cargarse. Tú tienes un concreto poroso, debilitado, y tiene una varilla que no está haciendo el trabajo, y un cable que también está oxidado, más un fuego que pasó, más un edificio viejo, más esto, más un fino sobrecargado. Porque hay gente que dice que arriba había unos aires de no sé cuántas toneladas, señores. Es un punto importante de aclarar. El aire no pesaba. Los aire acondicionados no pesan. En ese caso, un cajón hueco con un motorcito y una tubería. El aire produce 6.000, 12.000, 20.000, 40.000 toneladas de frío. Es otra cosa. La gente está diciendo no, que tenían en el techo unos aires de 20.000 toneladas. 20.000 toneladas de peso. No, el aire produce esa capacidad de frío, CFM, pero no era que pesaba tanto. Lo que ahí pesaba más y pesó mucho era ese fino Ujú. que además permeaba el agua. Entonces, además de tener fino, tenemos un fino que, vamos a hablar en dominicano, que chupa agua. Tiene doble carga, la del fino, más el agua que está dentro del fino. Porque inclusive ahí decían que dejaba de llover y sigue entrando el agua. Porque ya parece, posiblemente, y estaba poroso y acumulando agua. Claro, Bueno, el hecho de tener tanta capa de fino no dice que el primero no funcionó.
Sí. Entonces hay que irse el segundo. El punto 19 que dice colapso progresivo. Colapso progresivo. Si tú, bueno, ayer en el informe vimos al joven que estaba testificando que ahí se caían pedazos constantemente. Ellos vivían barriendo. Eso está en los testimonios. Tenían años barriendo partículas. Inclusive, el colapso progresivo venía porque, señores, ahí cayeron pedazos que rompían los plafones. Él lo decía. Es decir, pues, vi una foto ayer en Alicia Ortega que había un plafón que se veía abollado, o sea, se estaba rompiendo. Entonces, ahí caían, según el testimonio del joven, caían materiales encima de la mesa de la gente. Tienen que estar limpiando. Y un colapso progresivo es cuando tú tienes una lona azul dentro de una propiedad y tú diriges el agua que cae en tu propiedad hacia una cubeta. Sí. Entonces, el agua, la lona azul cogía el agua Dios mío. y la llevaba hacia una cubeta. Entonces, eso es lo que se llama un colapso progresivo. O sea, fue, el edificio venía muriendo. Yo entiendo que los dueños quisieron salvarlo, por eso le dan, pues nadie quiere, señores, voy a hablar lo que yo pienso, nadie quiere que se le caiga un edificio y menos sobre 250 o 240 Claro, personas. claro. Nadie quiere eso. Por eso es que yo recomiendo a la gente que se asesore lo mejor posible, dentro de lo mejor posible, con el profesional adecuado. Ejemplo, yo hablo mucho con De Marchena, no mucho con grandes amigos, y De Marchena es una estrella en la fundación, dónde meter la columna, dónde meter la pata, dónde, etcétera. Pero cuando Marchena va a hablar de corrosión o de un recubrimiento adecuado para que el agua no entre en una propiedad, o para que no colapse, no se me oxide mi varilla, o para que un puente no se caiga, De Marchena consulta a gente como yo, que conozco un poquito el tema y tengo 30 años en el tema. Así debe hacer cada quien que tiene una propiedad, porque no solamente es el IEC. Aquí yo he ido a sitios públicos, privados, o sea, públicos porque va todo el mundo, y son privados porque no son del Estado, y también he ido a sitios del Estado, como los puentes, que hicimos unas alertas, y gracias a Dios, el de la 17 se está salvando, y el puente de la Barquita también, Ujú. y así el BID, que tengo una amiga que trabaja allá, que me dijo, mira, le dimos un préstamo, vamos a reparar 160 puentes, porque recuérdense que aquí dijo Osiris León que Onesvía detectó 749 obras que están en proceso fallido Cuidado, por cuidado, falta de mantenimiento. cuidado, que te pueden... ¿Está en el periódico? No, salió en el Nacional. Él lo Eso dijo. no importa, porque aquí, por ejemplo, Industria y Comercio hizo un estudio donde hay un informe que el 50% de las bombas no cumplen con la ley y sin embargo tenemos una gente presa por hacerse eco de por eso. hacerse eco de Así eso. que ten cuidado, que ellos Cuidado. son los únicos que pueden hablar. No, pero déjame decirte, no, porque como eso lo dijo Osiris León, que es una autoridad, Ah, bueno. y lo dijo en el periódico nacional, Ujú. entonces podemos decir lo que él dice, porque lo que él dice es lo mismo que yo vengo diciendo hace 2 años. De luego, antes del IEC veníamos hablando de temas, primero hablamos de los puentes, y luego vino el IEC y yo fui a donde dicho Ortega y di mi humilde opinión que pudo pasar ese día. Y luego hemos seguido con los puentes, seguimos con los tanques, los peatonales, los elevados, los muelles. Bueno, aquí colapsó Muelle Sanssouci hace no hace mucho. Sí. Y realmente, cuando yo estudié con los gringos, el tema de la corrosión y los recubrimientos, todos los muelles se le ponía protección catódica. ¿Qué es esto? Es corriente eléctrica. Es un aparatito que parece un cargador de batería. Se conecta a los pilotes, a la base del muelle, y le manda corriente eléctrica, porque ¿qué es la corrosión? Sencillamente el oxígeno te demanda electrones, el acero quiere volver a ser lo que él era, que era tierra. Entonces, era mineral de hierro, él quiere ser suelta. El oxígeno le dice, dame electrones, y él se lo da. Entonces, si ese electrón yo se lo suplo al acero, vía corriente, un rectificador que se llama protección catódica, mi acero nunca se colapsa. A nivel mundial, la mayoría de los tanques, tanto de agua potable como de los puentes, los muelles, todo. Tú ves un cablecito, protección catódica. Tubería enterrada, protección catódica. Entonces aquí tenemos tuberías que tienen 20 años, 30 años y van a seguir colapsando. Bueno, en estos días yo vi Guayjimía, que está haciendo unos socavones. Cuando yo vi la foto, yo veo que la cañada de Guayjimía, que fue algo muy bueno, porque tú enterraste agua sucia y la pusiste, la canalizaste para que no estén oliendo, estén contaminando el ambiente. Pero esas tuberías que se enterraron, yo vi fotos antes
Y veo ahora 2 años después y estoy mirando que esas tuberías están corroídas. Se ve, se nota. El socavón vino, el agua negra corroe mucho. Y yo vi que estaban entrando esas tuberías galvanizadas, que es una capa de zinc encima del acero. Eso es normal, eso es muy bueno. Pero si se le hubiera puesto protección catódica y se le hubiera puesto un recubrimiento por fuera, con una geomembrana, que hemos hablado mucho de la geomembrana aquí, que es una lona que se rodea, y el agua no te llega al acero. Y por dentro, una capa de un producto que se llama Coal Tar Epoxy, que se usa a nivel mundial para ese tipo. Hoy en día, esos socavones de Guay y Mía que yo vi no estuvieran ahí. Bien. Entonces, yo creo que necesitamos un poquito de asesoría a nivel nacional para que no nos pasen cosas. Vamos a ver, Evitable. ingeniero Alex, Sí, escucho. ¿qué Sí, lo escuchamos bien. qué medidas están, usted que tiene amigos en el gobierno? Buenos amigos. Perdón, Usted que perdón, tiene, no usted, entendí. perdón, no entendió. Usted que tiene buenos amigos en el gobierno, ¿de qué se está haciendo? ¿Qué medidas se han tomado luego de esta tragedia del Jet Set para evitar que esto vuelva a ocurrir? Lamentablemente el país tiene una deficiencia en sus instituciones. Por ejemplo, yo dije una vez en el programa que la línea 12, la extensión del metro hacia Los Alcarrizos, no solamente son falencias, como una persona con mucho crédito mencionó en las redes sociales, sino que hay malas prácticas de la ingeniería en esa línea 12, tanto en la profundidad de las pilas, de los pilotes hincados, tanto en la resistencia del concreto, tanto en la geometría del tablero que acumula agua y otros aspectos más que ya me parece que son del público dominio. Yo lo había dicho eso meses atrás. ¿Y qué se está haciendo? Eso se está en cierta forma ocultando. O sea, no se están tomando las medidas perentorias, y eso demuestra que este tema del Jet Set no ha contribuido tanto como para que las instituciones, como ya sea obras públicas o el mismo ayuntamiento, estén alertas a infraestructuras y edificaciones que están con problemas estructurales, no cosméticos. En eso Jesús tiene muchísima razón, y yo creo que hay productos muy modernos que pueden ayudar a seguir evitando que el acero se siga corriendo. Pero yo estoy hablando de temas estructurales, o sea, básicos, fundamentales, como los tiene la extensión de la 2C del metro, y lo han visto en un informe de EPSA-LAPCO, que era la supervisora, y que a la cual se le faltó el respeto. A veces EPSA-LAPCO le decía a un contratista: mira, espera los diseños y luego tú haces el vaciado de esta unidad estructural. Y el contratista lo hacía adrede, lo hacía sin esos planos. Y eso está ahí en el informe. Hay un informe que ya es casi público. O le decía: mira, aquí deben haber varillas de 3/4, y le ponían varillas de media. O le decía: mira, este pilote lleva una profundidad de 20 metros, y lo dejaban en 10 metros. Pues, ojalá que no lo hayan reportado de 20, porque ahí sí es verdad que ganaban mucho dinero haciendo algo mal hecho. Entonces, en este caso, en el Jet Set, fue una tragedia enorme. La gente se estaba divirtiendo. Había un tema también de resonancia, la misma música, el mismo deterioro ya de la edificación de hace mucho tiempo. Y aquí, por ejemplo, en la línea 12 de la extensión del metro, es un tren de 45 toneladas. No son autos con neumáticos y asfalto. Eso va directo. La vibración del tren va directo a la estructura. ¿Y qué se está haciendo? Hay mucha gente que está ocultando la información. Hay periodistas que están diciendo que ahí no hay problema, que si Alstom monta sus trenes porque Alstom no se va a desacreditar. O sea, no es cierto. O sea, no hemos, desde mi punto de vista privado, no hemos avanzado. Y todavía hay muchos casos más que se pueden mencionar. O sea que las lecciones que hemos aprendido del Jet Set, bueno, desde mi punto de vista privado, o sea, no te sé decir, porque no veo licitaciones amañadas donde
se le da 98.5 puntos a una empresa que es una chapucera, y luego esto podemos hablar, que está desacreditada a nivel internacional y se le da 98.5 puntos para que gane. La Y ahí del están los monorriel, ¿no? periódicos. Sí, la del monorriel, ¿no? No, Usted dice yo el lo digo. consorcio mexicano, ¿no? O sea, entonces, díganme ustedes a mí, ahora una pregunta, ¿qué hemos avanzado en esto? No, No sé si Pero hemos avanzado. es un retroceso. Tú sabes, o sea, que empresas que no pueden hacer un buen estudio geotécnico porque le hace falta ciertos equipos. Ujú. Yo les dije a ustedes que la rigidez lateral no se está tomando en cuenta en ninguno de los viaductos que están haciendo aquí. El pilote, cuando tú hincas un pilote, tiene que también saber qué está pasando con el empuje lateral. Porque si una patana de cemento le da a una pila de la extensión del metro, eso va para abajo. Porque no hay cálculos laterales, ahí solamente hay axiales de carga. Y eso está en un informe oficial. No porque lo digo yo, está en un informe sellado y firmado. O sea, ¿qué les digo? No creo que nuestras instituciones son muy débiles y siempre es chanchanerismo y que espérate que los bomberos no empezamos la mañana, que este es mi primo, que espérate que, o sea, así no se puede, hay que tomar más seriedad en este asunto. Y si no la tenemos aquí, busquemos empresas internacionales para hacer el peritaje. ¿Por qué el juez no dijo que iba a traer una empresa internacional? ¿Por qué lo va a hacer aquí, con un perito aquí? ¿Ustedes saben por qué? Porque la internacional sí le va a decir lo que hay ahí. Esa sí le va a decir. Aunque cueste un poco más. El juez Porque no, esa entonces tiene no debió un amigo permitir aquí. eso. ¿Qué sucede? Yo tengo entendido que después que se hizo público ese peritaje internacional, 2 empresas han sometido cartas recibidas hace más de 2 meses y no las llaman. No la llaman, una europea y otra latina, y no la están llamando, y eso es una propuesta no solicitada. Tuvieron que hacer propuestas, o eso se llama, propuestas no solicitadas, porque ni siquiera se lo solicitaron. Lo dijeron públicamente que lo iban a hacer y no lo han hecho. Entonces no estamos bien. Hay personas que mienten en este país, y hay personas que traicionan en este país, y eso es vida. No sé cuándo se va a arreglar. No sé si la generación que viene, los nuevos ingenieros, lo dudo porque el ingeniero joven tiene que trabajar. Tiene que trabajar porque tiene que pagar la tarjeta y tiene que pagar la cuota del carro. Entonces no puede perder su trabajo. Yo le dije a una periodista muy famosa de este país, consulte ingenieros de más de 80 años, que tienen 50 años de experiencia. Bueno, yo voy a consultar ingenieros más contemporáneos, porque ya a los 80 años. No, esas personas no tienen nada que perder. No tienen que obedecer a ningún superior, que ninguna persona que diga, cállate, no digas nada. Déjalo ahí, porque se está apostando, y esto es muy peligroso lo que voy a decir, se está apostando 2 ciclos de vida. El ciclo de vida de la estructura y el ciclo de vida de las personas como ustedes. ¿Hasta cuándo va a durar Edwin y Maracayo y Jesús? ¿Hasta cuándo? En 10 años ya están listos. La estructura puede durar 12. Se cayó la estructura, pero ya Edwin y Maracayo no van a estar aquí en este mundo. Entonces tú no puedes hacer eso. Tú no puedes apostar 2 ciclos de vida porque eso es diferente. El humano y la estructura. Tienes que hacerlo ahora para que este país se respete. Se gastan miles de millones de dólares en porquería, tanto en la energía como en la infraestructura civil, como en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no hay ética ni seriedad en algo. Y si no la tenemos aquí, vamos a buscarla afuera. Pues vamos a buscarla afuera. Firmen un acuerdo con empresas como TV alemana, que tenga una oficina en el país y que no tenga primo ni nadie que vaya a beber cerveza con esta gente. O sea, gente que cotiza en bolsa de valores y que sabe que si da un peritaje mal o tendiente a beneficiar a alguien, ahí mismo internacionalmente se desacreditan. O sea, escúchenme que le hable así, pero lamentablemente No. todavía tenemos el mal aquí adentro. Usted está hablando como un integrante de la Quinta Pata, así que siga hablando así. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias, Jesús Fernández, por estar con nosotros. Esta Sociedad Dominicana de Protección de Estructuras. Solo Protect. Ajá.
Las siglas Sociedad Dominicana de Protección de Protección. Altura.org es una ONG que está sin fines de lucro, no tiene cuenta en los bancos. Lo que queremos es que no pasen más Jet. Yo tengo varias empresas, no tienen nada, o sea, que son afines a mi carrera, pero nunca hemos ido a un programa de televisión a hablar de mi empresa, ni de los productos que yo importo, Exacto. nada. Lo que sí no nos gusta es que a veces recomendamos a un funcionario o a alguien un tipo de producto, un tipo de epóxico, recubrimiento, etcétera, etcétera, y no usen no ese tipo de molécula o resina, me explico. Usen el producto adecuado. Aquí, esto es una alerta que lo voy a decir al país. Aquí se usa mucho la pintura de aceite o mantenimiento para darle a paredes. Esos son enemigos. El concreto no quiere nada con aceite. El concreto es alcalino y el aceite es ácido. Entonces, aquí, por tradición y por años, se coge una pintura de tráfico que va hacia aceite, que fue diseñada para ponerse encima del petróleo, la brea, y se pintan muros, tanto del Estado como del sector privado. Entonces, con cada 6 meses se descascara y volvemos y pintamos, y volvemos y pintamos. Entonces, un llamado aquí al Estado que no bote el dinero. Cuando vaya a pintar un muro de los muros que dividen la carretera, las aceras o las paredes de los elevados y los túneles, etcétera, no use pintura aceite. Ahí yo una vez le recomendé a unos funcionarios X que usaran un producto que se llama un poliuretano, un polisiloxano, un acrílico puro, etcétera. No tiene que ser una marca X, puede ser cualquiera, pero tenemos que ir dando pasos porque tenemos que ir poco. Vamos primero de lo básico, de lo sublime a lo ridículo y viceversa. Vamos a tratar de, a través de Soprotec, que me está llamando mucha gente, le agradezco, para asesorías. Y hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido aportar un granito de arena. Se están reparando muchas cosas aquí a nivel público y privado por las humildes asesorías, no importa con lo que lo hagan, ni la marca que usen, pero que usen el material adecuado para evitar catástrofes. Porque el caso, por ejemplo, Jet, un material adecuado, cuando se comenzó a filtrar, si hubiera tenido una asesoría adecuada, no ponen el fino, ponen el producto adecuado y se para la filtración. Pero luego no se usó, viene otro fino. Porque sencillamente, señores, como Administrando decía, un problema. como decía de Marchena, tenemos que ir aprendiendo un poquito. Porque fuera de aquí pasan cosas, pero no por falta de conocimiento, sino por falta tal vez de disposición. Aquí necesitamos disposición y conocimiento. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Jesús Fernández, por estar con nosotros en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.